Muy buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con las sesiones del curso de responsabilidad civil y en esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Sergio García Long, quien abordará el tema de la responsabilidad de directores. El doctor Sergio García Long es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su actividad profesional y académica se enfoca en el desarrollo de contratos societario, fusiones y adquisiciones, financiamientos y arbitraje. Es asociado en Vargas Pareja Abogados, ha sido adjunto de docencia en los cursos de Derecho de las Obligaciones, Responsabilidad Civil y Análisis Económico del Derecho, y actualmente de temas de Derecho Societario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de libros y artículos, así como editor de obras colectivas sobre su especialidad. En este sentido, estimado autor, le cedemos el uso de la palabra, no sin antes agradecer de parte de todo el equipo de Lawyer su presencia y apoyo para con nosotros. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirma solo que se ve la proyección, o sea, la diapositiva? Sí, sí se puede Sí. apreciar, doctor. Perfecto. Buenas tardes, buenas noches con todos. Un gusto poder compartir este momento con ustedes y bueno, sin mayor preámbulos, el tema que me toca el día de hoy es el tema de responsabilidad de directores, que es un supuesto de responsabilidad civil, dícese societaria, porque es un supuesto específico regulada por la Ley General de Sociedades, que es la ley societaria en el Perú. Y si pudiéramos englobar la discusión de, digamos, cuando se habla de la responsabilidad de los directores, tenemos dos grandes puntos. Yo quiero desarrollar el primero, el segundo, perdón, por una razón muy simple, porque el primero ya ha sido en cierta manera ampliamente tratado por la doctrina nacional, que es el tema de cuál es el modelo más atractivo para regular la responsabilidad de los directores, que está muy enfocado en el derecho anglosajón, que es todo el tema de los deberes fiduciarios o fiduciary duties, cuáles son los estándares para analizar cuándo se incumplen estos deberes fiduciarios, sea el de cuidado o el de lealtad, como son los estándares del Business Judgment Rule o el Business Judgment Rule o la regla del negocio o el Entire Fairness Doctrine, que son algunas doctrinas que, digamos, son importadas y estudiadas de origen anglosajón porque se consideran que son más adecuadas para frente a un régimen de responsabilidad de directores. Pero este punto ya ha sido en ciertamente tratada por amplitud, por la doctrina nacional y extranjera, y me remito a ellas, por ello quiero hacer mayor énfasis en otro punto, tal vez un poco más civilista, remedial, que es aquel de qué debe incluir una condena por responsabilidad de directores, que ya viene a un análisis de responsabilidad civil propiamente dicha con restitución o tutela restitutoria, o mejor dicho, claro, tutela restitutoria frente a tutela resarcitoria. Porque la responsabilidad del director no es algo que se enfoque exclusivamente en el daño que se pueda generar. Hay una razón particular o digamos en general, tiene que haber una razón por el cual un supuesto de responsabilidad civil no se analice a través de las reglas generales de la responsabilidad contractual o extracontractual conforme al Código Civil.
cuando se regula un supuesto especial, se supone que hay algo más, algo particular de este régimen que justifica que la ley le dé un tratamiento distinto. Por ejemplo, en el Perú, la Ley General de Sociedades regula la responsabilidad de los directores, pero vamos a ver justo con ocasión de este punto que esta regulación supuestamente especial realmente no es una buena regulación porque hay muchas cosas que se pueden corregir. En principio, si la Ley General de Sociedades va a regular la responsabilidad de directores como un supuesto especial de responsabilidad civil, tiene que enfocarse en aquello que lo hace un supuesto especial, que merece un tratamiento diferenciado al que correspondería según las reglas generales. Y para ello entramos precisamente a este segundo punto, en donde ya no nos enfocamos exclusivamente en el daño, sino en las ganancias ilícitas, porque es un supuesto de responsabilidad civil donde hay un director o en general alguien que ocasiona un daño, pero el daño se ocasiona generalmente no porque ocurre un descuido del director, sino es un actuar intencional y con vale la redundancia, intención de obtener un beneficio derivado con la comisión del daño. Entonces, fíjense que ya nos apartamos un poco de los supuestos de negligencia, de culpa, para acercarnos más a casos de dolo. Y nos alejamos del daño para prestar más atención al beneficio ilícito que se obtiene con la comisión del daño. Y esto genera claramente que el derecho tenga una reacción distinta, no solo a través de la tutela resarcitoria, sino también a través de la tutela restitutoria para lograr el despojo de ganancias ilícitas e incluso, como se observa en el common law, a través de la tutela punitiva para sancionar aquellas conductas particularmente reprochables, porque ya, nuevamente ya no se trata de simplemente un actuar culposo que ocasiona un daño, sino de un actuar doloso, consciente, para obtener un beneficio ilícito. Y ahí, acá es donde entramos a lo que en el derecho anglosajón se conoce como profitable wrongs o daños rentables o ilícitos lucrativos, o como dicen los franceses también, culpa lucrativa, que es un campo muy interesante en donde se puede mezclar la restitución con el resarcimiento y los daños punitivos, porque no solamente hay que resarcir el daño, va a haber un daño, no solamente hay que despojar al infractor de la ganancia obtenida, sino que también es necesario disuadir estas conductas lucrativas pero ilícitas, en donde alguien comete un daño con la obtención de obtener un beneficio derivado. Entonces, es necesario también castigar. Entonces, el supuesto de responsabilidad del director es un campo riquísimo para analizar las diferentes tutelas que deben actuar al respecto. Resarcitoria frente al daño, restitutoria frente al beneficio ilícito y punitiva para disuadir estas conductas. ¿Y por qué? Porque nuevamente partimos desde la premisa de que este supuesto de responsabilidad civil usualmente es uno en donde el director comete un daño de manera intencional para obtener un beneficio ilícito. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, diversas regulaciones, y un supuesto específico es el aprovechamiento de información privilegiada. El director, que es un administrador de una empresa, tiene acceso a determinada información que en principio tiene que usarla para satisfacer el interés social
en beneficio de los accionistas, porque finalmente usa el dinero de la empresa que parte como, o se constituye inicialmente de los aportes sociales de los accionistas, si pensamos en una sociedad anónima. Entonces, los administradores en principio se encuentran en una relación fiduciaria por el cual tienen que satisfacer los intereses de los accionistas o la sociedad según cómo quisiéramos verlo. Pero de manera muy simple, el administrador usa dinero ajeno para llevar adelante los negocios de la empresa. Y como tal se encuentra en una situación privilegiada. Y un caso claro de responsabilidad civil es cuando incumple este deber de lealtad o eventualmente un deber de cuidado frente a la empresa y los accionistas, o entra en consecuencia en un conflicto de intereses, sobre todo de manera consciente cuando, por ejemplo, use información privilegiada para obtener un beneficio. Y vamos a ver cómo las regulaciones más finas y precisas se enfocan no solamente en resarcir el daño, sino en el despojo de las ganancias ilícitas. Y este aspecto es precisamente algo que, siendo de vital importancia por ser característico de este tipo de responsabilidad, sin embargo, no la encontramos en la ley peruana. De manera general, en la Ley General de Sociedades, la responsabilidad de los directores está en los artículos 171, 184 de la Ley General de Sociedades, y es importante distinguir que hay responsabilidad del director como persona individual, como yo, Sergio García Alón, puedo ser directorio de una empresa, como la responsabilidad de directorio como órgano colegiado, por ejemplo, cuando se toma un acuerdo, el directorio como órgano social compuesto por miembros, personas naturales, pueden tomar un acuerdo, y si ese acuerdo ocasiona un daño a la sociedad, todo el directorio es responsable por el acuerdo. Claramente que luego se individualiza a cada director, pero no es lo mismo que yo, Sergio García Lom, ocasione un daño siendo director y ejecutando un acto directorio, que, digamos, Sergio y todos los otros miembros del directorio que sean responsables por haber tomado un acuerdo en conjunto como órgano social, un acuerdo colegiado. E importante también tener en cuenta que existe responsabilidad social, que es la responsabilidad frente a la sociedad, responsabilidad individual, que es la responsabilidad por el daño que se le puede ocasionar a los accionistas, siempre y cuando sea un daño distinto al que se le puede ocasionar a la sociedad, y el otro que se habla de una responsabilidad frente a terceros, que en realidad es una responsabilidad conforme a las normas generales, ¿no? Porque la Ley General de Sociedades, y esto es, digamos, algo importante a precisar o cómo entender la norma, la Ley General de Sociedades tiene, si se quiere decir, competencia para regular una responsabilidad derivada, vale la redundancia, de relaciones societarias, director frente a sociedad, director frente a accionistas, porque tiene sentido, porque tendría alguna, digamos, una cercanía particular, porque seguramente el director tendrá un contrato de trabajo con la sociedad, o porque tiene necesariamente vínculos con los accionistas, pero existe finalmente una relación societaria. Pero si el director le ocasiona el daño a un tercero, el tercero podrá accionar contra el director, pero no porque sea director, simplemente porque le ocasionó un daño. Y esto es algo que se debería corregir de la Ley General de Sociedades, porque no tiene sentido que se hable de una responsabilidad del director frente a terceros. O sea, si el director le ocasiona daño a un, no lo sé, a cualquier tercero, ese tercero siempre podrá accionar conforme a las normas generales, pero
pero no realmente conforme a alguna norma societaria particular, porque el tercero no tiene precisamente esta relación societaria con el director. Y es una responsabilidad que siempre habla en términos de daño, lo cual, digamos, en principio tiene que ser así, pero es insuficiente, porque como mencionaba, se omite el núcleo duro de este tipo de responsabilidad, es que en muchos supuestos el director no es que se tropieza y comete un daño. El director es consciente que toma una decisión, es consciente que ejecuta un acto, y muchas veces estos actos tienen un propósito ulterior, que es obtener un beneficio derivado. Y lo más importante es despojar al director de este beneficio derivado, por dos razones prácticas muy importantes. O porque cuantificar el daño puede ser muy complicado. Ustedes saben que no hay responsabilidad si no se prueba el daño en su ocurrencia fáctica y en su cuantía, con lo cual si no puedo probar el daño, no puedo cobrar. Y por otro lado, porque incluso pudiendo probar la liquidación del daño, es de esperarse que la liquidación del beneficio sea superior, con lo cual, si es que no se logra despojar al director del beneficio ilícito, estamos ante un típico caso de incumplimiento eficiente. El director comete el daño de manera voluntaria y feliz paga el resarcimiento, porque se queda con el beneficio ilícito que es superior al monto de resarcimiento. Por el contrario, para realmente evitar estas situaciones dañinas, se tiene que despojar, o mejor dicho, se tiene que compensar el daño, pero a la misma vez despojar al infractor del beneficio ilícito que pueda estar en su patrimonio. Ahora vamos a entrar un poco a ver legislaciones, porque si bien la Ley General de Sociedades no menciona nada respecto a los beneficios ilícitos, sí han habido o se han intentado algunas mejoras en otras normas. Y es importante mencionar la Ley 29720 del 2011, que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. Y esta norma tiene un artículo 4 que modifica el artículo 181 de la Ley General de Sociedades respecto a la acción, a la pretensión social de responsabilidad. Como mencionaba, la pretensión social de responsabilidad es aquella que se interpone contra un director conforme un acuerdo de junta de la ley, conforme un acuerdo de la Junta General de Accionistas que decide precisamente accionar contra el director. Y el artículo 181 regula algunas cuestiones procedimentales, como que los accionistas que representan por lo menos un tercio del capital social pueden ejercer directamente la pretensión social, o eventualmente cualquier accionista, si habiendo acuerdo de junta que aprueba accionar, nadie acciona finalmente. Y una precisión importante, precisamente como es una acción social, entiéndase, por un daño social, los bienes que se obtengan en virtud de la demanda son percibidos claramente por la sociedad. Y otro aspecto procesal ya de legitimidad importante es que los acreedores de la sociedad podrían dirigirse contra los directores cuando su pretensión tiene el objetivo de reconstruir el patrimonio neto.
O sea, los eventuales acreedores podrían ejercer esta acción, digamos, para, en cierta manera, ver garantizado su crédito, ¿no? Pero como verán, esta norma no dice nada respecto a la restitución de ganancias ilícitas. En cambio, el artículo 4 de la ley 29720, si bien no modifica directamente el texto del artículo 181, sí agrega disposiciones adicionales y señala que cuando se trata de emisores con acciones inscritas en la bolsa de valores, entiéndase una sociedad anónima abierta, en este caso, señala algunos requisitos procedimentales de cómo ejercer la acción, pero señala algo muy importante al final que está resaltado, que la indemnización por daños y perjuicios a favor de la sociedad incluye la restitución del beneficio obtenido en dicha transacción. Entonces, acá hay dos comentarios importantes. Uno es que hace mención expresa al beneficio ilícito que se puede haber obtenido y abre una discusión al respecto, porque si ustedes comprenderán, daño es distinto a beneficio. Y en principio el daño se compensa con una indemnización y el beneficio se despoja a través de una restitución. Pero la norma señala, al menos esta, la indemnización incluye la restitución, lo cual lleva a preguntarnos qué es lo que puede pedir eventualmente un demandante. Porque no es lo mismo pedir como pretensión, primera pretensión, págame el daño, la indemnización, y como segunda pretensión, págame el beneficio ilícito, que solo pedir una sola pretensión de indemnización y al momento de liquidarlo, incluir a la restitución. O sea, en otras palabras, no es lo mismo tener dos acciones que tener una sola que incluya la otra. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay normas que son precisas, que sí distinguen ambas acciones y eventualmente te dicen, puedes pedir indemnización como puedes pedir restitución. Y esto es muy importante porque una no depende de la otra. Si puedo probar el daño, pido el daño, y si puedo probar la restitución, pido la restitución. Puedo probar el beneficio, pido la restitución. Pero ¿qué pasa si hay daño y no hay beneficio? Entonces pido la indemnización y no pido la restitución. ¿O qué pasa si hay ambos, pero no puedo probar el daño, pero sí el beneficio? O la inversa, puedo probar uno y no lo otro. Entonces, eventualmente, tener dos acciones independientes puede ser más, en cierta manera, beneficioso. Pero lo que ocurre también es que ante casos en donde el daño es de difícil probanza, se proponen diferentes métodos de cuantificación y a veces se considera que se puede tomar como referencia al beneficio ilícito, aunque sea otra cosa, porque nuevamente daño es lo mismo, diferente que beneficio, pero a veces cuando el daño es de difícil probanza, se considera que se puede tomar como referencia al beneficio, aunque sea otra cosa, al menos como referencia para la liquidación. Entonces, de la redacción de la norma, parecería que el demandante no puede solicitar una indemnización y una restitución, sino una indemnización que incluya la restitución del beneficio. Entonces, esto eventualmente habrá que analizar cada caso en concreto, porque tal vez alguien podría decir, en la práctica puede ser igual, porque en todo caso la indemnización se inflaría
para incluir daño y se le infla para incluir también el beneficio ilícito. O tal vez alguien podría decir, si es que no se puede probar el daño en sí mismo, en todo caso, la indemnización solo estaría comprendida del monto correspondiente por el beneficio. Fíjense que al final habrá que analizar el caso en concreto, pero al menos en teoría, y esto también se puede aplicar claramente en la práctica, pero partiendo desde, digamos, en teoría, uno puede apreciar que no es lo mismo tener una acción resarcitoria y una acción restitutoria que solo tener una acción resarcitoria que eventualmente tome como cómputo de cuantificación también al beneficio. Fíjese que el anteproyecto de la Ley General de Sociedades del 2018 se percató de varias deficiencias de la Ley General de Sociedades y propuso corregirlas. Y de hecho, una de ellas está en el artículo 148.2 respecto al deber de lealtad de los directores. Y en el segundo párrafo señala que la infracción del deber de lealtad determina la obligación de indemnizar el daño causado a la sociedad. Determina no solo la obligación de indemnizar el daño causado a la sociedad, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento indebido obtenido. No es lo mismo decir la indemnización incluye que decir no solo la obligación de indemnizar, sino también la de devolver. Desde una perspectiva de política legislativa, esta redacción es mejor, porque le reconoce legitimidad al demandante para accionar por daños y perjuicios y para solicitar la devolución de las ganancias ilícitas, o también se puede denominar como enriquecimiento indebido. Y el artículo 239.3, para la pretensión social de responsabilidad, también incluye una mejora, pero fíjense que acá los expertos en societario tal vez no fueron a su vez los expertos en civil, porque mientras que en la norma anterior muy bien señalan no solo la obligación de indemnizar, sino también la de devolver, en la siguiente mejora dice, la indemnización por daños y perjuicios incluye la restitución, con lo cual ya no estamos hablando de dos acciones, sino estamos hablando de una que absorbe a la otra, que significa, en todo caso, que el beneficio puede ser tomado como referencia para cuantificar el daño. Pero si entendemos correctamente que son dos tutelas distintas, deben estar realmente diferenciadas. Sobre todo si uno entiende que ambas necesariamente, y esto es algo para desarrollar, que tienen presupuestos distintos. Si ustedes, y bueno, esto ya toma en cuenta algunos conocimientos previos, pero una diferencia clara que nos demuestra por qué es importante hablar de dos tutelas distintas, es porque la regla general en la responsabilidad civil es que se responde por daño ocasionado con culpa. Mientras que la regla del enriquecimiento injustificado, que digamos es el principio general que permite el despojo de las ganancias ilícitas, es una regla que parte de la premisa que nadie puede enriquecerse indebidamente a expensas de otro.
lo cual prescinde de la culpa. O sea, incluso quien se enriquece de manera inocente tiene que devolver el beneficio si es que no tiene un título o una justificación. El caso emblemático es el pago indebido. Si yo recibo un pago por error, por ejemplo, recibo un pago sin existir una deuda que me califique como acreedor, yo no puedo decir, yo no puedo alegar mi buena fe o mi inocencia para mantener el pago. Yo tengo que devolver el pago porque no tengo un título para retener el pago. En todo caso, la buena o la mala fe puede servir para determinar si tengo que devolver el dinero con intereses o sin intereses. Pero de que tengo que devolver el dinero siempre tengo que hacerlo. Entonces, si partimos solamente de esta diferencia, para accionar por daños es distinto que para accionar por restitución. Y esto es algo que, digamos, las normas o el anteproyecto no lo definen, pero ante un juicio puede ser muy importante, porque si la restitución del beneficio se basa en el principio contra el enriquecimiento injustificado, eso quiere decir que yo puedo solicitar el despojo del beneficio, aunque no pueda probar o sin necesidad de probar la culpa en el director. Y cuando esto puede ser muy relevante, cuando no pueda probar, por ejemplo, el daño, o porque simplemente no existe un daño, pero sí un beneficio ilícito derivado. No es lo mismo, como comprenderán, probar culpa y probar daño que simplemente probar que alguien obtuvo un beneficio ilícito y que no tiene un título para mantener ese beneficio ilícito. Entonces, la distinción de tutelas es importante porque cada una de ellas se acciona en virtud a sus propios presupuestos. Ahora entremos, por ejemplo, a la ley de mercado de valores, que es un poco más avanzada que la ley societaria en relación al despojo de beneficios ilícitos. Por ejemplo, el artículo 43 sobre información privilegiada señala algunas prohibiciones precisamente, y señala que las personas que incumplan estas disposiciones deben hacer entrega al emisor o fondo de los beneficios y otros de los beneficios que hayan obtenido. Fíjese que la ley bursátil ya no está tan preocupada en resarcir el daño, sino en regular la restitución o despojo del beneficio ilícito. ¿Y por qué esto tiene sentido? Porque ya la ley civilista regula el resarcimiento del daño, pero y regula de manera general, acuérdense, la restitución por enriquecimiento injustificado. Pero no regula, pero digamos corresponde a la ley especial regular, si así lo considera pertinente, los supuestos específicos de comisión de ilícitos con el propósito de obtener un beneficio derivado. Y el legislador bursátil sabe que precisamente en el mercado de capitales uno puede hacer uso de información privilegiada que no debe utilizar, pero que lo usa para obtener un beneficio derivado. Entonces ya no está preocupado en los daños que puede ocasionar, porque eso sobre eso ya está regulado de manera general por el legislador civilista. Lo que le preocupa regular de manera específica es aquel que incumple esta prohibición bursátil, tiene que despojarse del beneficio ilícito, porque quien infringe la norma bursátil es porque quiere obtener un beneficio ilícito. Entonces la norma tiene que estar enfocada en señalar que el infractor tiene que terminar despojado del enriquecimiento indebido. Este solamente es un ejemplo, ojo, el artículo 43, porque ahí, si uno revisa la ley de mercado de valores, hay
varias normas que regulan de manera específica el despojo de ganancias ilícitas para supuestos específicos. Uno se podría preguntar, ok, si es que la ley societaria o incluso la ley bursátil tuviera alguna deficiencia en torno a la regulación del despojo de ganancias ilícitas, ello tal vez no sería un inconveniente si recordamos que la restitución por enriquecimiento justificado está regulada en el Código Civil, en los artículos 19.5.4 y 19.5.5, como lo pueden ver. Pero el gran problema de la legislación civilista es que no ha sido la más precisa en su redacción. Porque en lugar de usar el término restitución como debió haber sido, y como lo usan, por ejemplo, los legisladores de Alemania, Bolivia, Cuba, Portugal, Brasil también, si no me equivoco, el legislador peruano siguió una terminología más francesa e italiana que habla de indemnización dentro de la restitución por enriquecimiento injustificado, porque lo hace de manera amplia. Pero esto genera complicaciones porque el modelo que acogen muchos sistemas civilistas, entre ellos el peruano, es aquel modelo que considera a la restitución por enriquecimiento injustificado como una acción subsidiaria. Como dice el 19.5.5, la acción no es procedente cuando puede ejercitarse otra acción para obtener la respectiva indemnización. En realidad, ahí entiéndase la respectiva restitución, porque estamos hablando de una restitución por enriquecimiento injustificado. No estamos hablando de una indemnización en términos de responsabilidad civil. ¿Y cuál es el problema? Que si yo, por ejemplo, acciono conforme a la norma societaria para pedir una indemnización y luego quiero accionar también por enriquecimiento injustificado para solicitar el despojo de las ganancias ilícitas, el demandado podría señalar que no es procedente la restitución por enriquecimiento injustificado porque no sería una acción subsidiaria, porque yo ya estaría alegando la indemnización conforme a la Ley General de Sociedades. Y el 19.5.5 me dice que no puedo accionar por restitución o por restitución por enriquecimiento injustificado si existe otra acción para obtener la respectiva indemnización. Pero yo no estoy accionando por enriquecimiento injustificado para obtener una indemnización en términos de responsabilidad civil contra el daño, sino para lograr una restitución o despojo de la ganancia ilícita. Entonces, la redacción tal y como está me genera un esfuerzo mayor para explicarle al juez o árbitro que allí donde dice indemnización, entiéndase restitución, porque la norma regula la restitución por enriquecimiento injustificado. Sin embargo, nuestro legislador del momento usó una terminología amplia y habla de indemnización, lo cual claramente puede generar alguna complicación práctica frente a un juez o un árbitro. De hecho, el anteproyecto de reforma del Código Civil del 2019, entre sus mejoras, propone modificar el artículo 19.5.4 para que diga restitución en lugar de indemnización. Pero curiosamente, no propone lo mismo para el artículo 19.5.5.
sea, sigue diciendo indemnización. Entiendo que habrá sido una omisión producto de la premura en el trabajo, porque en la exposición de motivos explica que el artículo 1954 se refiere a la tutela restitutoria, no a la resarcitoria, y que por ello tiene que modificarse indemnización para que diga restitución. Y con esa misma exposición de motivos se justifica también corregir la palabra indemnización del 1955. Sin embargo, se omitió esta precisión también para el artículo 1955. Pero en todo caso, digamos, sirve como antecedente y como material para eventualmente explicarle a un juez que yo puedo eventualmente, como está la norma societaria, accionar conforme a la Ley General de Sociedades para pedir una indemnización por el supuesto especial de responsabilidad de directores, y que también podría accionar conforme a la restitución por enriquecimiento injustificado según el Código Civil para solicitar el despojo del enriquecimiento injustificado o beneficio ilícito. Y no debería haber un problema de subsidiariedad al respecto, aunque ya uno advertirá de que el demandado alegará que la acción no es subsidiaria. Y solamente como un dato de derecho comparado, la Ley de Sociedad Anónima de Chile también menciona, creo que regula de manera más precisa que la peruana, la responsabilidad de directores en torno a la ganancia ilícita. Porque, por ejemplo, el artículo 42 señala que los beneficios percibidos por los infractores, a lo dispuesto en los últimos números de este artículo, o sea, a los supuestos anteriores, a las prohibiciones, pertenecerán a la sociedad, la que además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio. O sea, fíjese lo que dice la norma. A diferencia de la peruana que dice, tienes que indemnizar y también restituir el beneficio ilícito, o en algunos casos, que debes indemnizar y que ello incluye el beneficio ilícito, la norma chilena es al revés. La norma chilena dice, los beneficios tienen que devolverse, sin perjuicio de indemnizar el daño. El mensaje puede ser el mismo, pero el énfasis es distinto. La norma chilena sabe que lo más importante de la responsabilidad de los directores es el despojo de las ganancias ilícitas, y por ello no es coincidencia que la menciona primero. Sí, y luego dice, sin perjuicio de que también además se debe pagar la indemnización, como diciendo, eso es algo obvio, ¿no? Pero lo que preciso es que tienes que devolver el beneficio ilícito, además de lo que ya todos sabemos, que si ocasionas un daño, tienes que resarcirlo. Y tal vez un aspecto muy interesante que en cierta manera que puede ser tomado de referencia para la normativa bursátil peruana, es que el artículo 172 de la Ley de Mercado de Valores de Chile señala algo muy interesante en su tercer párrafo, que dice, las personas que hayan actuado en contravención a lo establecido en este título deberán entregar a beneficio fiscal cuando no hubiere otro perjudicado, toda utilidad o beneficio pecuniario que hubieran obtenido a través de transacciones de valores del emisor de que se trate. Y acá hay dos aspectos importantes para finalizar la sesión de hoy, que es lo siguiente. Por un lado, el mercado de valores es, veámoslo, como un sistema que en principio responde a intereses difusos. Y si yo afecto este sistema, también puedo afectar intereses difusos.
como por ejemplo la reciente demanda por daños que se interpuso contra Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, que aunque tal vez no se pueda identificar a personas individuales que sean víctimas, claramente se ha afectado al medio ambiente y en general a intereses difusos. Y esto merece también una compensación como un daño social. Entonces, así como se puede ocasionar un daño social, también se pueden presentar situaciones en donde con ocasión de, de esta afectación social que ocasiona un daño, el infractor haya obtenido un beneficio. Entonces la pregunta es, ok, yo puedo cuantificar este beneficio y puedo despojar al infractor de este beneficio, pero ¿a quién se lo pago si no puedo identificar a una víctima concreta? Por ejemplo, a veces en responsabilidad civil se constituyen fondos de compensación, pero frente al beneficio, ¿qué podría hacer? También se podría tal vez destinar a algún fin público, pero la opción de la norma chilena lo que hace es destinarlo al fisco, lo cual es una opción muy interesante. Y que esto abre una discusión mucho más compleja que ya existe en el common law respecto a los daños punitivos. ¿Y a qué me refiero? Porque en principio uno de los grandes cuestionamientos de los daños punitivos es que puede generar comportamientos indebidos por parte de las víctimas, porque la víctima que sufre un daño es la más feliz porque ve compensado su daño, pero a la misma vez puede demandar por millones en daños punitivos y recibir para sí esa condena. Y ahí se discutía dos cosas muy distintas. Una cosa es efectivamente castigar al infractor, a una gran empresa, y hacerle pagar daños punitivos, y otra cosa es por qué ese monto tiene que beneficiar a la víctima si ya se le está compensando su daño con indemnización. Entonces lo que hacen en Estados Unidos es crear un sistema distinto de asignación de las condenas. A la víctima se le paga la indemnización, pero a la víctima no se le tiene que pagar todo el daño punitivo. O en todo caso, se le puede pagar sola una porción menor, pero una porción más grande, un 75%, debería estar destinado a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que logro? Castigo y disuado el comportamiento indebido y a la misma vez evito comportamientos indebidos por parte de la víctima, que pueden, digamos, autodañarse o demandar de manera frívola. ¿Y cómo se corrigen estas ineficiencias? Que el monto de la sanción vaya a otro lado. Por ejemplo, se creaban fondos de compensación, iba el fisco o iban a algunos fines públicos. Acá también se creaba, por ejemplo, una discusión adicional porque se discutía si esto no era una expropiación indirecta, si el dinero finalmente iba destinado al Estado, ¿no? Y de hecho que en Estados Unidos, al menos a mi conocimiento, dos normas estatales fueron declaradas inconstitucionales por señalar que los daños punitivos tenían que pagarse al Estado, ¿no? Pero la misma discusión se puede presentar en la restitución de ganancias ilícitas cuando lo que realmente hay de por medio no es una restitución. ¿A qué me refiero? Si es que ¿cuál es el supuesto clásico de un enriquecimiento injustificado? Yo me enriquezco a expensas de otro. Eso quiere decir que Juan se empobrece en 100 y Sergio se enriquece en 100. Ese es el supuesto típico de enriquecimiento injustificado.
por ello la acción es restitutoria, porque hay que devolver. Igualito en el pago indebido, yo pago 100 por error, quiere decir que me empobrezco en 100 y que la otra parte se enriquece en 100 sin título para mantener ese desplazamiento patrimonial. Entonces, ¿cómo se corrige esto? A través de una restitución. El pago indebido es una acción restitutoria. Eso quiere decir que se reequilibra el patrimonio. El empobrecido termina restaurado. Pero cuando se trata de ganancias ilícitas, de comportamientos que os ocasionan con dolo, a veces pueden haber supuestos que no encajan muy bien en la restitución. Pongamos, por ejemplo, las violaciones a derechos de la personalidad como imagen, honor o intimidad. El fotógrafo que toma fotos íntimas de un famoso y que las publica sin autorización en una revista, lo cual permite obtener ganancias de la venta de las revistas. La víctima podría demandar daños y perjuicios, claramente, y habrá que cuantificar el daño moral y se pagará una indemnización al respecto. Pero podrá solicitar la restitución, o mejor dicho, despojo de la ganancia ilícita por la venta de las revistas. O sea, el patrimonio de la víctima no se empobrece o disminuye conforme aumentan las ganancias de las revistas. No hay realmente una correlación o causalidad al respecto. Entonces, en casos como ello, se discute si realmente hay una restitución o no. Y si no hay una correlación, entonces yo no puedo solicitar que me paguen ese monto. Pero sí, digamos, somos conscientes de que hay de que despojar al infractor de esa ganancia ilícita. Entonces, el legislador, por un lado, tiene que permitir una acción para despojar, en mi ejemplo, al fotógrafo del beneficio ilícito o incluso a la empresa, a la revista, a la empresa que maneja la revista, de permitir despojar el beneficio ilícito independientemente de la compensación del daño, pero siendo consciente que ese beneficio no le corresponde a la víctima, necesito buscar otro lado para asignar ese monto, porque logro disuadir el comportamiento si le quito al infractor el beneficio, pero aún me queda la pregunta, ¿y a quién le pago este monto? En el ejemplo que estoy poniendo, las ventas de la empresa claramente no le pertenecerían a la víctima porque no existe esa correlación. Y ahí eventualmente el legislador tiene que tomar una opción. Y entre las alternativas que se manejan, por ejemplo, es mandar al fisco. Y acá la ley de mercado de valores es muy interesante porque ya entra, chilena, muy interesante porque entra un campo, una zona gris, que es importante analizarla y tomar partido al respecto. Porque ya no estamos hablando de responsabilidad civil en sentido estricto, no estamos hablando de indemnización, ya no estamos entrando más al campo del enriquecimiento injustificado de la restitución, pero incluso estamos yendo más allá, porque no estamos hablando de una restitución propiamente en sentido estricto. A veces los anglosajones al respecto usan un término adicional que es el disgorgement, que a veces puede ser traducido como degollamiento, en un sentido literal, para distinguir precisamente estos supuestos de la restitución, porque una restitución presupone que el beneficio tiene alguna correlación con el patrimonio del empobrecido, pero hay muchos casos en donde el infractor obtiene un beneficio derivado del daño o con ocasión del daño, pero de otras fuentes.
y que no puede realmente concluirse que ese beneficio pertenezca al patrimonio de la víctima. Entonces, por un lado es claro que hay que despojar al infractor del beneficio ilícito, pero aún queda la pregunta, ¿y a quién le pago este monto? Una alternativa es pagarle al fisco. Y creo que puede ser muy interesante frente a la comisión de infracciones lucrativas en contra de intereses difusos, que por ejemplo lo tiene la norma chilena y que sería interesante que pueda servir como referente para cualquier reforma en las normas peruanas. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor. Nos ha llegado la siguiente pregunta. Doctor, ¿qué relación guarda la responsabilidad de los directores con el buen gobierno corporativo? Bueno, el buen gobierno corporativo, en términos simples, se refiere a las buenas prácticas que deba tener la empresa frente a terceros, pero que parte necesariamente de una buena gobernanza interna, porque claramente incluye definir buenas prácticas de los directores, probablemente un código de conducta. En épocas actuales, con las reformas del derecho penal, se pone más énfasis a a las directivas anticorrupción, a las directivas sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y claramente todo esto puede servir para prevenir o para permitir, claro, para prevenir que los directores eventualmente incurran en, en un supuesto de responsabilidad civil, en principio frente a las relaciones internas, en tiendas de sociedad y accionistas, pero también frente a terceros. Y en principio, digamos, es, si se quiere ver, la gobernanza, el buen gobierno corporativo puede servir como una forma de prevenir supuestos de responsabilidad civil. Pero una vez que se diera la ocasión de que se presenta algún supuesto de responsabilidad civil, ya sabemos que aplicarían las normas respectivas para definir si es procedente o no la condena de una suma dineraria. Muchas gracias, estimado doctor. Le comento la siguiente pregunta propuesta por Cristian Muñoz. Dice lo siguiente. Buenas noches, por favor, ¿podría compartir cierta jurisprudencia sobre el tema tratado? Asimismo, ¿qué bibliografía sugiere consultar sobre el tópico expuesto? Y finalmente, ¿podría mencionar su correo electrónico para enviarle más preguntas? Gracias de antemano. Claro, la jurisprudencia, como sabemos, se tiene que buscar, ¿no? La jurisprudencia uno la obtiene conforme la necesita. No es como los artículos que uno los puede encontrar y bueno, a ver si se tratase de artículos tal vez podría, o sea, lo primero que se puede, en realidad no es muy complicado googlear y uno mismo discernir lo que puede encontrar, pero si alguien quisiera encontrar algún material, podría googlear el libro de Derecho Corporativo de la Universidad Católica y allí recuerdo que hay
artículo de Cándido Paz Ares, del deber de lealtad español, profesor español. Creo que hay un artículo del profesor chileno Enrique Alcalde, que tiene un libro sobre responsabilidad de directores, y ahí nos envió un artículo al respecto. Me parece que Rafael Lengua tiene un artículo ahí también sobre la responsabilidad de directores en operaciones de leverage buyouts o compras apalancadas de empresa. Y me parece que ahí hay tres. De allí, bueno, de allí googleando se puede encontrar a otros autores, digamos, conforme a lo que uno necesite, ¿no? Porque hablar de responsabilidad de directores se puede desmenuzar en 20 temas, y claramente un artículo no puede tratar los 20 temas, ¿no? Salvo que sea un libro. Y por ello, a eso me refiero, que, digamos, uno googlea y busca y obtiene conforme a lo que vaya a necesitar. Y lo bueno es que ahora, por ejemplo, el repertorio de revistas de la PUC en tema de derechos es abierto, entonces tiene los artículos que se han publicado en Temis, en Iusis Veritas, en la misma Derecho PUC. Entonces no habría mayor inconveniente, ¿no? Y bueno, mi correo creo que lo podría compartir la organización por interno, ¿no? Que la organización lo tiene y lo podría compartir sin ningún problema. Muchas gracias, estimado doctor. Y bueno, para cerrar, de manera breve, podríamos, bueno, le daremos el uso a Enlil Herrera para que pueda extenderle su consulta. Muchas gracias. Profesor, quería preguntarle justamente sobre los últimos casos que estaba comentando. El tema ese, por ejemplo, del escritor o la editora que publica un libro sobre la vida privada no autorizada, ¿no? de X persona, obteniendo una ganancia, entre comillas, indebida o injusta. Me preguntaba, ¿qué opinaba usted de, en todo caso, hacer ese cambio de imputar responsabilidad únicamente y por ende, ¿no? Remedios de responsabilidad únicamente por pérdidas fácticas, ¿no? Y cambiarlo a un criterio de imputar responsabilidad también por pérdidas, como dice Wainwright, pérdidas normativas, en el sentido de que también hay un desequilibrio, no tanto material o fáctico, porque a mí que me han perjudicado no me han quitado dinero, por así decirlo, no he tenido una pérdida material, pero sí he tenido un menoscabo en mis derechos, ¿no? Un menoscabo normativo. Y pues la otra persona, ¿no? El autor o el editor, ha tenido una ganancia, ¿no? En términos tanto normativos, porque se ha extralimitado sus derechos, como también en términos materiales, porque ha obtenido una ganancia económica incluso. ¿Qué opinaría de ese cambio? De solamente imputar responsabilidad por pérdidas normativas a imputar responsabilidad por pérdidas, perdón, fácticas, a imputar responsabilidad por pérdidas tanto fácticas como también normativas. A ver, sin perjuicio de los debates doctrinarios que puedan definirse, hay dos cosas bien claras importantes de distinguir. ¿Y cómo se ataca el beneficio indebido? El daño se ataca a través de una acción, que es la acción de responsabilidad civil, que en principio solo debe cumplir funciones resarcitorias, y acá, digamos, ya se toma postura al respecto de mirarla solo desde una perspectiva compensatoria, que se tiene que probar en principio los elementos de la responsabilidad civil, que ya los conocemos
daño hecho, relación de causalidad y el criterio de imputación principalmente culpa, y que tengo que probar la liquidación del daño, y que ya es, digamos, un sistema, una acción que ya todos la conocemos, y algo muy distinto es cómo queremos reaccionar frente al beneficio indebido, que ya entramos a un área completamente distinta, súper amplia e independiente y autónoma, como se estudia tal vez en algunos sistemas que le reconocen su debida autonomía, que es restitución y enriquecimiento injustificado. A veces se usan esos términos de manera general para referirse a esta área de derecho. Y esta área de derecho es muy distinta que la responsabilidad civil. O sea, uno no puede decir que la responsabilidad civil se extienda para incluir el estudio de otra área del derecho. Sería como decir que los derechos reales se estudien para incluir también la responsabilidad civil, es muy distinta a esta otra área del derecho privado. Y un área del derecho privado que tiene sus propias complicaciones y sus propias distinciones. Si uno solamente revisa el restatement americano al respecto, hay como 30 acciones restitutorias diferentes entre sí, con supuestos de hecho distintos, presupuestos distintos, consecuencias distintas, que al final me van a llevar a efectos prácticos a una liquidación pecuniaria distinta. No es lo mismo el pago, digamos pensándolo como civilista, no es lo mismo el pago indebido, no es lo mismo la gestión de negocio, no es lo mismo el enriquecimiento injustificado, no es lo mismo la construcción en terreno ajeno, no es lo mismo el pago de deuda de tercero, no es lo mismo las mejoras en bienes ajenos, no es lo mismo, y así tenemos un montón de supuestos diferentes. El del director que infringe una norma societaria o bursátil para obtener el beneficio es una de ellas, precisamente, que se analizan en los, si la memoria no me falla, 7 capítulos del restatement americano, que es una de las normas que regula de manera más amplia este campo del derecho privado, y que precisamente se refiere a lo referido a deberes fiduciarios, pero es un supuesto adicional. Entonces, me temo que que el análisis tiene que partir desde ese panorama global de que lo más simplista, pero creo simplista porque aún falta mucho por regular en tema de leyes. Lo más simplista es decir que la indemnización incluye el beneficio ilícito, o que el enriquecimiento injustificado se refiere a la indemnización, pero creo que esto tiene que necesariamente distinguirse, y al menos hay jurisdicciones que sí lo tratan así, que sí lo distinguen. Lamentablemente en el Perú, el estudio del enriquecimiento injustificado es un estudio que está en pañales. Hay trabajos muy breves que se refieren básicamente a modelos extranjeros, pero por ejemplo, salvo que yo me equivoque y alguien pueda hacer una revisión más profunda sobre la restitución de ganancias ilícitas del tema de directores, no conozco algún trabajo. Hay alguno por ahí que se refiere sobre el tema de la propiedad intelectual, pero porque hay norma expresa que se refiere que el infractor de la propiedad intelectual
puede solicitar una indemnización tomando como criterio de cuantificación el enriquecimiento obtenido. Pero aún es un campo que falta mucho por desarrollar, que creo yo que se podría facilitar mucho en el tema práctico si el enriquecimiento injustificado en el Perú no hiciera relación a una indemnización. Pero fuera de ello, si alguna lección debe quedar al final, es que la legislación societaria está muy atrás al respecto, ¿no? Y que en todo caso debería apoyarse un poco más en los civilistas, pero me temo que a su vez los civilistas, y creo que todos, y me incluyo yo, en las facultades de Derecho no hay un curso de enriquecimiento injustificado o restitución, como si hay, por ejemplo, en jurisdicciones anglosajonas como Estados Unidos, que le da más importancia al respecto. Entonces, a mí nadie me enseñó enriquecimiento injustificado en la Facultad de Derecho, y creo que a muchos de los asistentes tampoco. Y eso es porque no existe en principio este curso como tal, a diferencia de otras jurisdicciones que existe propiedad o derechos reales, contratos, responsabilidad civil y restitución. Pero lamentablemente en nuestra jurisdicción y otras jurisdicciones civilistas pareciera que solo existe todo menos restitución y enriquecimiento justificado, ¿no? Y bueno, eso para ya no extenderme más ante la interesante pregunta. Muchas gracias, estimado doctor. Al parecer, con la pregunta del asistente, hemos finalizado la ronda de las preguntas. Y bueno, sí, del compañero Herrera Pérez. Bueno, estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros presente el día de hoy. Bueno, reiterarle el agradecimiento de parte de todo el equipo de B-Lawyer. Esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la atención y sobre todo por las preguntas formuladas. Ya nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Muchas gracias.